y acaso utilizarlos después para las preguntas en el contexto en la zona de diálogo con los ponentes. Por favor, iniciamos ya la videoconferencia. Esta videoconferencia la estructuramos con una persona que hace de coordinador y dos o tres, varias personas de ponentes. El coordinador es Pedro Alonso Manjón, ingeniero de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, y su director general de operaciones de telecomunicaciones e infraestructuras digitales del Ministerio. Sin más pérdida de tiempo, por favor, Pedro, cuando quieras puedes tomar el control de la videoconferencia, de la reunión. Pues muchas gracias, Antonio. Matizarte, soy su director general de operadores, los operadores de telecomunicación, sí. No de operaciones, que bueno, también podría estar bien. Son distintos conceptos también de la ingeniería, operadores y operaciones. Buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí para intentar divulgar lo que es la ingeniería, intentar pues que al menos los alumnos y alumnas se planteen la posibilidad como alternativa de elegir pues una ingeniería para bien sea vocacionalmente o por otro tipo de intereses, no vamos a entrar ahí. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición absolutamente para todo lo que sea necesario, para hacer preguntas ahora o más tarde o cuando sea, cuando proceda. Queremos que convencer y bueno, y que vosotros también os convenzáis de que es una posible muy buena opción. Hoy la videoconferencia se va a centrar para el fomento de vocaciones STEM. ¿Qué son las vocaciones STEM? Pues son las siglas pues de distintas, del fomento de determinadas vocaciones a estudios de ciencias, tecnología, matemáticas y, por supuesto, ingeniería. Entonces, bueno, pues con el acrónimo STEM es la primera sílaba, la primera letra, perdón, de cada uno de estos estudios. Bueno, es un concepto en inglés, STEM. ¿De acuerdo? Quiero, a la hora de las participaciones, hoy el asunto se va a centrar en inteligencia artificial y ciberseguridad. Y vamos a tener a una experta en ciberseguridad, que es Sara García, y a un experto en inteligencia artificial, que es David Contreras. Quería introducir brevemente tanto a Sara como a David. Sara es ingeniera superior en informática por la Universidad de León, máster en dirección y gestión de sistemas y tecnologías de la información. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector TIC. El sector TIC es una terminología propia, es tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y bueno, pues nos va a contar su experiencia. En la actualidad colabora con diversos programas para la concienciación de la ciberseguridad y el incremento de mujeres en disciplinas STEM, lo que decía antes. Importantísimo que las mujeres le pierdan el respeto, yo diría, no el miedo, el respeto a hacer una ingeniería. Por otra parte, intervendrá pues David Contreras, que es doctor en informática y jefe de estudios del grado en ingenierías matemáticas e inteligencia artificial del ICAI. Plenamente convencido, en sus palabras, dice de que la tecnología puede hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, no está mal el término ni la frase. Quería deciros que la organización va a ser que más o menos Sara y David pues intervengan durante unos 20 minutos explicándonos, bueno, ellos van a hacer unas presentaciones específicas y la idea es que al final los colegios y las alumnas tengáis la oportunidad de intervenir, levantando la mano o más fácilmente, si queréis, entrando en el chat, en fin, como en cada colegio tengáis la posibilidad o os hayan dicho para que podáis intervenir.
yo creo que es importantísimo. Quería también introducir pues, algunos conceptos al margen de lo de inteligencia artificial y ciberseguridad, algunas palabras clave que de una manera u otra pues, van a salir a lo largo de las intervenciones. Palabras clave: conectividad, ingenio, creatividad, resolver problemas, innovación, reducir la brecha digital. Como veis, unas son muy concretas y otras son, pues, bueno, pueden dar lugar a distintas interpretaciones. Mucho ánimo a todos y a todas a participar y a considerar la posibilidad de tener en cuenta o de poner en vuestra vida una ingeniería. Muchas gracias y sin más doy la palabra a Sara para que nos comente lo que trae preparado. Gracias, Sara. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias al Instituto de Ingeniería de España por esta oportunidad, ¿no?, de acercar un poco la ciberseguridad, que a veces suena un poco locura, a los centros y a los alumnos y alumnas que nos están viendo hoy. Me vais a permitir que comparta la presentación. Así que os voy a mover de pantalla. Si me veis mirar de vez en cuando de reojillo, es que estoy con varias pantallas aquí como Mecano antiguamente, que no le conoceréis los jóvenes, pero era un grupo de nuestra época. Con lo cual voy a compartir y me decís si se ve bien. ¿Se ve bien mi pantalla? Todo bien, perfecto. Perfecto, bueno, pues yo sin más dilación me voy a presentar. Soy Sara García Bécares, como comentaban, trabajo en INCIBE, que no sé si sabéis quién es, qué organismo es, pero bueno, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Es ahora mismo mi trabajo principal. Veremos a lo largo de esta exposición que os voy a hacer un poquito más a qué me dedico, porque tengo muchos gorros, ¿no?, que decimos en el sector, y me dedico a muchas cosas. También soy coordinadora de un programa que se llama STEM Talent Girl, que bueno, pues tiene sede en varios sitios, en Madrid incluido, y es un programa también que fomenta la vocación femenina en estas áreas STEM que comentaba Pedro en su introducción. Y un poquito para que me conozcáis más, ¿no?, cómo llegué yo aquí a ser ahora mismo pues responsable de un programa que suena muy rimbombante, que son redes territoriales de especialización tecnológica en ciberseguridad, y cómo llegué hasta aquí. Bueno, pues yo era esta niña que veis aquí en la pantalla, una niña pequeña con muchísimas ideas en la cabeza y locuras varias de no saber qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Me gustaba la jardinería, pero se me dan fatal las plantas, me gustaba ser astronauta, el espacio, todo el tema del mundo espacial me encantaba de pequeña, pero lo cierto es que me mareo en los coches, con lo cual imaginaos el panorama, ¿no?, en un cohete espacial a que podía yo preparar allí. Me gustaba la arquitectura porque, bueno, pues mi padre es arquitecto, con lo cual entendía que también, pues a lo mejor, pues podría tener un futuro ahí. Pero, pues un día aparece en mi casa este ordenador que os puede parecer una reliquia. Ahora mismo con los ordenadores que hay, con los móviles y todo, si veis este ordenador, mi padre lo sigue teniendo, lo trajo mi padre a su estudio de arquitectura, y la verdad es que es una reliquia. Es uno de los primeros ordenadores, yo vivo en León, y es uno de los primeros ordenadores que había por aquí. Nadie sabía muy bien de qué iba esto hace pues aproximadamente casi 40 años. Veis que es un ordenador que tiene una pantalla negra, unas letras verdes, con lo cual era como un poco arcaico comparado con lo que probablemente pues, hoy vemos. Pero sí que es cierto que mi padre, que es arquitecto, cada vez que hacía un proyecto tardaba muchos meses en elaborar sus planos y luego en copiarlos. Es decir, él tenía que copiar manualmente, cada vez que tenía que presentar un proyecto, que tenía que hacer 3 o 4 copias, todas esas copias las hacía de manera manual. Y de repente llega un ordenador a casa, bueno, en este caso a su estudio de arquitectura, y ese ordenador, a través de unos programas que él le metía, era capaz de imprimir en una gran impresora, que era un plotter, planos, copias de los planos que él había hecho. Es decir, de tardar pues a lo mejor 3 meses en hacer un proyecto, lo reducía prácticamente a 15 días, un mes, porque este ordenador era capaz de hacer todas las copias de manera automática que él necesitaba. Mi primera pregunta cuando esto aparece en casa y yo veo aparecer todas estas cuestiones es coger un destornillador y decirle a mi padre, ¿puedo abrirlo? A ver cómo funciona. Y claro, mi padre horrorizado diciendo, ay madre mía, que me desmonta el chiringuito. Estos ordenadores por aquellos, pues el precio era muy elevado porque había pocos. Y no me dejó, pero ya se veía ahí un poco mi conciencia o mi mentalidad ingenieril de querer saber lo que hay más allá de la mera máquina.
Luego también tenía este juego, no sé si alguno de vosotros o vosotras lo habéis visto alguna vez, no os veo las caras, con lo cual no sabría deciros, pero bueno, es un juego que consiste en un tenis arcaico. Obviamente, si lo comparáis con lo que tenemos ahora, 30 o 40 años después, no tiene nada que ver, ¿no? Es totalmente diferente a cómo se mete uno ahora mismo en los juegos, con la realidad virtual, con todas esas gafas, no tiene nada que ver. Pero esto era un juego que eran 2 palitos que tenía que conseguir que ese puntito que hay por el medio no se te pasase y es como una especie de tenis. Luego te caían elementos de arriba de la pantalla y claro, a mí me entusiasmaba decir, o sea, yo con 2 botones o con 3 botones en mi ordenador soy capaz de controlar toda la pantalla y controlo ese puntito y esas líneas y esas cosas, ¿no? Entonces, toda esa parte más de saber cómo funcionaba todo eso es lo que a mí me ayudó en un momento determinado a decidirme también por estudiar lo que estudié. Aquí deciros que muchas veces yo muchas veces que me revolveo de gente o de jóvenes que me dicen, yo es que no sé lo que quiero hacer. También este tipo de charlas os ayudan no solamente a definir por qué ramas tirar, sino descartar ramas que no os sentáis motivados con ellas. Entonces, eso también es muy importante. En vuestro futuro, muchas veces las decisiones no solamente se toman porque estés totalmente convencido de que quieres hacer una cosa determinada, sino también porque no quieres hacer otra cosa determinada. Entonces, un poco por descarte, a veces pues decidimos qué cursar. Yo en mi caso cursé ingeniería informática. Yo empecé en Valladolid. Tenía la oportunidad de irme también al País Vasco a hacer ingeniería de teleco, ¿vale? Os daréis cuenta también un poco por lo que os conté aquí o lo que iréis viendo, que las ingenierías a la hora de escogerlas tienen varias ventajas. La ventaja es que si no tienes claro lo que quieres hacer con tu vida o a qué te quieres dedicar profesionalmente, las ingenierías te abren muchísimos campos. Una ingeniería informática como la que cursé yo te abre infinidad de puestos al otro lado. Y también, si tienes claro lo que quieres hacer, esos campos también son deseables porque no te especializas de momento en un punto determinado, sino que en tu vida profesional puedes ir moviéndote. Con lo cual también es muy interesante para mentes inquietas que bueno, pues puedan querer probar cosas. También hay estudios en los que se habla de que el 60% de los alumnos ahora mismo que están estudiando primaria o secundaria en sus primeros años trabajarán en el futuro en empleos que no existen. Y lo veréis en mi propio caso, ¿no? Yo empecé a estudiar, como os decía, ingeniería informática. Empecé en Valladolid, la ingeniería técnica, que más o menos es lo que ahora mismo corresponde a un grado. Y luego me moví a la Universidad de León porque tenían la carrera superior aquí en León, que, bueno, pues yo os he comentado que vivo en León y es donde yo nací. Con lo cual, bueno, pues en aquel momento me pareció una oportunidad de volver a casa y volver a hacer lo que ahora se considera tipo máster, ¿no? Después de salir de la carrera, pues empecé desarrollando software. Como muchos informáticos, desarrollé programas para Telefónica y para diferentes empresas que hacían pues, cosas diversas, ¿no? Yo básicamente cogía los requisitos que me llegaban y construía pues, una aplicación o un programita de ordenador que hacía lo que se necesitaba. Programas tan diversos como programas de ventas, programas de estocaje, es decir, en Telefónica, por ejemplo, cuando una persona necesitaba un boli, en vez de pedir y comprar un boli, lo que se hacía era decir, ¿cuántos bolis se necesitan en Telefónica? Os podéis imaginar el número ingente de bolis que se podían necesitar, con lo cual se hacían compras masivas a través del programa que nosotros estábamos elaborando y con eso customizábamos o hacíamos que el precio del bolígrafo en solitario era más caro y por volumen era mucho más barato, con lo cual el Telefónica gastaba menos. Pero hice programas de ese estilo como programas de telefonía, programas de Pescanova, ¿no? de la empresa de pescados, pues para que llevasen en su PDA de aquellas y llevasen el estocaje de todo lo que había en los supermercados. Entonces, como veis, bueno, pues es un campo, el del desarrollo, súper amplio. Ahora mismo también hay campo de desarrollo específico en móviles o en aplicaciones pues de diferente índole, con lo cual dedicarse al desarrollo en sí mismo a través de una ingeniería ya no es solamente dedicarse a programar en determinadas cosas, sino que hay muchos lenguajes y hay muchos sitios en donde podéis aplicar este desarrollo. Después de unos años desarrollando, vi que tenía dotes de poder hablar con los clientes, bueno, pues de desarrollarme en otro perfil. Y me pasé a la consultoría tecnológica en grandes empresas, que básicamente lo que era me daba un pasito más, yo ya estaba pidiendo requisitos a los clientes y era la persona
que definía esos requisitos, los ponía en claro y se los pasaba al equipo de desarrollo. Con lo cual, bueno, pues por aquí es otra posible salida profesional dentro de una ingeniería informática. Y de repente llega la ciberseguridad a mi vida. ¿Por qué me dedico a la ciberseguridad? Vale, pues en este caso, como en muchas ocasiones os encontraréis, fue por casualidad. De repente, en León, yo todo esto que os estoy comentando de desarrollo de software y de consultoría tecnológica, desarrollo esa carrera profesional en Madrid, porque aquí en León no había empresas que diesen esos servicios en aquella época. Y de repente montan en León el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Y tengo la oportunidad de volver a casa, de volver a León, una ciudad más pequeña, con una calidad de vida. Entonces, ¿qué otra cuestión dan las ingenierías desde mi punto de vista y que creo que es algo muy positivo? La posibilidad de elegir. Tienes posibilidad de seguir por caminos, de escoger diversos trabajos y ahora mismo, como os enseñaré más adelante, hay tanto trabajo en tantos campos que tenemos la posibilidad de escoger, que eso en otras profesiones o en otras carreras no es tan normal. ¿De acuerdo? Con lo cual tuve la posibilidad de hacer una apuesta personal y venirme a León. Aquí decir que también hay veces que tenemos que apostar personalmente por cosas que a veces pueden resultar un riesgo. Yo pensaba, tiempo de volver a Madrid siempre tengo, tiempo de ir a León va a ser más complicado y me vine a León con un contrato de 6 meses, un poquito en ascuas para saber si esto iba a funcionar o no. Y al final llevo 16 años trabajando en Inteco, que luego se ha convertido en INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Y me ha dado la posibilidad de, dentro del sector de la ciberseguridad o dentro del sector de las STEM, esta ingeniería o este bagaje que yo tengo profesional me da la posibilidad de ser ponente en sesiones de Google, de colaborar con programas como el STEM en el que os comentaba, de colaborar en voluntariados como Cibercooperantes, que tiene un programa INCIBE, que damos charlas por colegios y centros escolares. Entonces, me dan la posibilidad de toda mi formación y toda mi trayectoria de hacer muchas cosas diversas y ese poder de elección que os comentaba antes, yo creo que es también muy importante a tener en cuenta. ¿Y qué más he hecho? Bueno, pues la mala noticia para todos vosotros y vosotras es que una vez que estudias una ingeniería, pero vamos, que no pasa solo con las ingenierías, pero con las carreras actualmente, no es que yo estudie mi carrera y ya se acabó y me olvido, sino que te tienes que seguir formando. Entonces, pues yo me he formado tanto en gestión de proyectos como en temas tecnológicos, como en certificaciones específicas de ciberseguridad y tengo varios másteres y varias certificaciones avalando un poco ese expertise que yo también tengo en mi vida profesional, ¿no? Y también, como comentaba Pedro al principio, hago un montón de colaboraciones con entidades, asociaciones y organizaciones que fomentan la presencia femenina en el campo STEM. Porque os hagáis una idea, yo en mi clase de informática, el primer año que llegué, las clases eran mucho más masivas que de lo que son actualmente, pero éramos unas 200 personas en clase, entre las que nos matriculábamos este año y repetidores de otros años que les quedaban asignaturas sueltas. De esas 200 personas, en mi clase había 6 chicas, con lo cual, bueno, pues es algo que yo he vivido. En ciberseguridad también es masivamente, es un mundo masculinizado, pero eso no me impidió hacer lo que quería, ¿vale? Creo que nosotras y nosotros tenemos que ser suficientemente capaces como para decidir lo que queremos hacer. ¿Y cómo se presenta nuestro futuro? Bueno, pues no sé si conoces el World Economic Forum, pero es un grupo de sabios que manejan un poco el mundo y la economía mundial, que se juntan para, bueno, pues anualmente se juntan en varias ocasiones, pero también elaboran documentación, pues un poco de cómo va la economía en el mundo, cómo van las carreras, cómo van las profesiones, cómo van los trabajos. Y ellos en 2020 sacaron un reporte diciendo un poco cuáles son los trabajos del futuro, aquellos que se estaban incrementando la demanda y aquellos en los que la demanda estaba decrementándose. Aquí decir que seguramente en vuestras aulas no veis un pimiento de lo que estoy poniendo aquí en cada una de las entradas, no os preocupéis, haré llegar la presentación a la organización y os la podrán hacer llegar. Pero lo significativo de esto es que las 20 profesiones más demandadas en el top 20 todas ellas son STEM, esas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que comentaba Pedro al principio, ¿vale? Y gran parte de ellas tienen que ver con una ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que esto lo tengáis en cuenta porque los procesos de contratación del futuro y los trabajos del futuro van muy encaminados a todas estas áreas STEM y a todas las áreas especialmente de ingeniería, ¿vale? Entonces, al tomar una decisión de qué voy a escoger o qué voy a estudiar, es importante que eso lo tengamos en cuenta, que el futuro va hacia esas ingenierías, hacia esa especialización más en las áreas del saber y del conocimiento STEM. ¿Qué pasa?
como hablaba Pedro también, hay dudas, hay mucha conversación acerca de, pues, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, que además nos hablará mi compañero David a continuación, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajos del futuro si llega la inteligencia artificial? ¿Esto va a seguir así? Obviamente va a haber un cambio. ¿Pero qué pasa con este cambio? Que nosotros como humanos podemos aportar cosas que las máquinas no tienen. Esas cosas son lo que nosotros en el sector o bueno, en el mundo laboral se llama soft skills, que son habilidades blandas. ¿Qué son esas habilidades blandas? No los conocimientos, sino lo que tú aportas como persona y que es un valor diferencial a la hora de escoger entre dos profesionales que tengan un mismo currículum o parecido. ¿Qué estamos hablando? Vale, pues estamos hablando de pensamiento crítico, pensamiento analítico, capacidad de innovación, inteligencia emocional, análisis crítico, creatividad. Todas estas cosas porque las máquinas muchas veces aprenden lo que tienen que hacer a través de muchos conceptos y obviamente tienen una capacidad de aprendizaje muy grande y muchísimo más elevada probablemente que las personas. Pero las personas podemos diseñar, podemos programar y podemos estar en los puestos que realmente aportan valor. Como veis, está creciendo absolutamente toda la parte laboral en materia de ingenierías, en materia STEM, con lo cual nosotros estaremos en la parte de cadena alta de valor, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues estamos ya en la cuarta revolución industrial, cada vez los tiempos se acortan menos en esas revoluciones, al principio pues iba más lenta la cosa y ahora va mucho más rápida, el grado de complejidad de estas revoluciones industriales está cambiando y eso hace que surjan nuevas profesiones. Yo cuando empecé a estudiar ingeniería informática, en mi vida me hubiese imaginado que me iba a dedicar al sector en el que estoy ahora. Eso que os decía al principio de que hay gente que no sabe a qué se va a dedicar o no existe la profesión, en mi caso no existía la ciberseguridad por aquellos entonces. No existía casi en Internet, ¿vale? Y os estoy hablando de hace 20 años. Tampoco ha pasado tantísimo tiempo y ahora mismo estamos en una situación de que Internet ya se está hablando del 5G, vamos a velocidades que casi antes de darle al botón ya te están saliendo los datos, con lo cual ahora mismo la velocidad que está tomando esto es vertiginosa. En materia de ciberseguridad y por concretar un poquito en el área en la que yo estoy especializada, aquí tenéis un cuadro de los profesionales que se necesitan solamente en materia ciber, ¿vale? La parte de arriba que veis oferta es los profesionales que somos capaces de sacar al mercado, es decir, gente que estudia temas de ciberseguridad, un porcentaje también de gente que estudia tecnologías o carreras de ingeniería que luego se dedican al sector de la ciberseguridad, gente que trabaja en las empresas, en empresas generales o en empresas tecnológicas que no eran de ciberseguridad, pero se reciclan hacia el área de ciberseguridad. Con todos esos datos estamos sacando del orden, este año, del orden de 42.000, casi 42.000 personas al mercado. ¿Qué pasa? Que por contra, las empresas cada vez más, o la administración o los equipos de investigación, necesitan muchísima gente en este campo, porque estamos digitalizándolo todo y esa digitalización tiene que ir con la ciberseguridad de la mano. Entonces, estamos hablando de que casi se necesitan 75.000 personas. Estos son puestos reales en InfoJobs, en LinkedIn, en un montón de plataformas de contratación y puestos que nos comentan las empresas que necesitan. ¿Qué veis ahí? Pues la suma de la vieja está clarísima, que no cuadran los números. Si yo necesito 75.000, pero solo saco 42.000, hay un montón de puestos de trabajo que no se están llenando. ¿Qué pasa con eso? O bien no se da el servicio, ¿vale? O bien intentamos reciclar a más gente y el que pasaba por allí pues le cogemos para el sector y le decimos, mira, a partir de ahora vas a ser tú el experto de ciberseguridad, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que en la línea temporal va a aumentar el gap porque cada vez van a ser más las necesidades en esta materia. Con lo cual, bueno, pues la buena noticia es que los que nos dedicamos a este sector, el sueldo es bueno y las proyecciones de trabajo también son buenas. ¿Por qué? Porque como el bien es escaso, cuanto más escaso el bien, más alto se valora, ¿no? Entonces, a día de hoy, y probablemente no seamos capaces de cerrar a corto o medio plazo esta diferencia entre la gente que necesitamos y la gente que sale, ¿vale? A día de hoy, en el sector, los salarios son muy buenos y tenemos posibilidad de movernos entre la industria privada, la pública y demás, porque hay muchos puestos de trabajo. Y cuando hablamos de puestos de trabajo en ciberseguridad, no hablamos de un único especialista en ciberseguridad, sino que hablamos de muchas especialistas, ¿vale? Simplemente aquí una anotación para aquellos que tengáis interés de, por ejemplo, esto es un cuadro de 12 perfiles de ciberseguridad que sacó recientemente la ENISA, que es la agencia de ciberseguridad a nivel europeo. Entonces nos hablan del jefe de jefazo, que es el CISO, ¿vale? El jefe de seguridad, pero luego hay perfiles legales, hay perfiles de arquitectos de ciberseguridad, de investigadores, de educadores, de gestión de incidentes, de forense, hay un montón, ¿vale? Hay 12. Para que os hagáis también una idea,
Si nos vamos, en vez de coger a nivel europeo, nos vamos a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos tiene catalogados más de 50 perfiles en materia de ciberseguridad. Con lo cual veis que dentro ya de un nicho como puede ser la ciberseguridad, además hay muchísimas posibilidades. Con lo cual, esa ingeniería informática que yo estudié desde el principio no solo te da muchas opciones generales, sino que además te da muchas opciones de nicho. Y bueno, para aquellos o aquellas que os interese dedicaros o que tengáis un poco el gusanillo, deciros que desde INCIBE también tenemos un programa que se llama Talento Hacker y entre ellos hay una academia hacker. Todo lo que se hace desde INCIBE es totalmente gratuito y tenemos retos, competiciones, un poco, somos los seleccionadores de la selección española de hackers, por ejemplo, con lo cual hacemos un montón de cosas que si os apetece podéis investigar y podéis cacharrear en vuestra casa y podéis hacerlo como una opción formativa, ¿no? Es decir, antes de ponernos a decidir si queremos estudiar una ingeniería informática, una ingeniería de ciberseguridad o lo que sea, podemos practicar a nivel lúdico de juegos, son tipo gincanas virtuales, también lo que hacemos, ¿no? En los que te van poniendo retos y tú vas averiguando determinadas cosas y te vas decantando por diferentes opciones. Sin más, deciros que si necesitáis algo de INCIBE, nosotros estamos encantados de poderos ayudar a través de una línea de ayuda de ciberseguridad, que es el 017, que es un teléfono gratuito y que es un teléfono confidencial para cualquier cosa que tenga que ver con ciberseguridad, ya sea un acoso por bullying en Internet, por WhatsApp, lo que sea, hasta, oye, mira, tengo un móvil y no sé cómo poner un antivirus. Todo eso os damos aquí respuesta en INCIBE. Yo sin más acabo, voy a dejar de compartir aquí mi pantalla para que podamos vernos, ¿vale? Y nada, le doy paso a Pedro y luego ya hablamos en el turno de preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Precisión de reloj suizo. 20 minutos son 20 minutos. La ingeniería de la precisión es un asunto que hay que verlo en sentido positivo y es conseguir las cosas en el tiempo. Lo que se dice se hace, pero en el tiempo preciso. Me quedo con un par de asuntos que has comentado, ¿no? Aparte de lo polifacético de toda tu carrera que has estado y has tocado en casi todos los terrenos, has tenido oportunidad de trabajar. Me quedo con lo de la posibilidad de elegir. O sea, la posibilidad de elegir es una realidad en las ingenierías. Tanto, has dicho ya, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. No se trata de que perdamos talento, sino la oportunidad de en alguna etapa de tu vida laboral, pues poder salir fuera a algún proyecto concreto que no significa que te vayas a desconectar ni que vayas a poder dejar de vivir aquí, ¿no? La oferta es suficiente, como se ha visto ahí, simplemente por las cifras de ciberseguridad. Y bueno, ya digo, posibilidad de elegir, ahí lo dejo. Y ha dicho otra palabra muy importante, 5G. Luego ya hablaremos, porque eso pues es un poco ciencia de los telecos y tal, pero bueno, doy paso a David para que nos comente las posibilidades desde su punto de vista para que podáis elegir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es David Contreras, he presentado antes, Pablo. Soy jefe de estudios del título de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, que tiene solamente 2 añitos con nosotros. Estamos arrancando porque realmente ahora hay una motivación grande, una necesidad grande de estudiar un tipo de ingeniería muy vinculada con bueno, lo que está pasando ahora mismo en nuestras vidas. Lo que voy a hacer es compartir la presentación. Directamente. Y bueno, estoy aquí para hablaros de la inteligencia artificial. A ver si, perdonad que estoy intentando cuadrar todo el ordenador ahora ya y no encontraba los botones. Bien, esta disciplina de la ingeniería es una disciplina, perdonad, que la he liado. Sí, me vais a perdonar que he compartido otra versión antigua. A ver si ahora ya tengo la última. Disculpad, está aquí, fenomenal. Lo primero que quiero decir es que esta presentación va a ser una presentación interactiva, es decir, sí me gustaría, que no sé si es posible por los colegios, si tenéis móviles o no, pero a lo mejor los profesores, tutores o coordinadores, si tenéis un dispositivo móvil, pues sí agradecería que leyerais este QR porque voy a lanzar una serie de preguntas e incluso hay un campo para poder
lanzar preguntas propias, ¿no? Hacer cuestiones que tengáis inquietud o motivación. Y mientras vais leyendo ese QR, yo os voy contando un poquito de dónde vengo, ¿no? Es decir, ¿por qué soy ingeniero? Es decir, yo soy ingeniero informático, acabé la carrera, al final pues me lié con la universidad, es decir, me engancharon mis profes y dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? A partir de ahí hago el doctorado, me hago profe y bueno, y aquí estoy ahora como jefe de estudios de un grado pues muy chulo, muy innovador y lanzando, pues bueno, una línea en la universidad, en ICAI, que es completamente nueva como la ingeniería matemática y la inteligencia artificial. ¿Y por qué hice yo ingeniería informática? Pues bueno, a mí me gustaba mucho, como veis ahí en las imágenes, construir. Es decir, los Legos, todo lo que era construir, desarrollar con tus propias manos, me parecía una auténtica pasada, ¿no? Entonces, bueno, de repente, pues como le ocurre a Sara, aparece un ordenador en mi casa y veo que un ordenador te permite construir software, construir muchas cosas y además un coste muy barato. Es decir, si vas a construir con palillos, imagínate un puente, lo que pasa en el instituto, que os piden hacer un puente en tecnología, pues a mí, pues bueno, lo que veo es que tienes un coste de material mínimo, ridículo, ¿no? Imaginaros si vais a hacer un puente de verdad. Pues lo que pasa con el software es que el software está accesible, es decir, es accesible a todo el mundo puede crear y os pasan las asignaturas seguramente de tecnología cuando estéis trabajando o con Scratch o con Python, que estéis desarrollando juegos, el coste es cero, se puede decir, ¿no? Entonces, la posibilidad de crear software ad hoc, es decir, a medida de lo que tú quieres, esa posibilidad de crear, de sentirte dueño de algo, pues me impactó y a partir de ese momento dije, yo quiero hacer ingeniería informática. Y es que realmente un ingeniero, pues lo primero que tiene que tener es ingenio para crear, para desarrollar soluciones, para aportar cosas, sobre todo lo que decía en mi introducción, mi compañero, ¿no? Para hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Vamos a intentar revolucionar y lo primero que tiene que hacer un ingeniero es tener juicio crítico, es decir, qué cosas hay que mejorar, vamos a analizar lo que no funciona bien, si podemos llevarlo a otro contexto, ¿no? para que funcione mejor. Sobre todo un ingeniero tiene que resolver problemas. Y ese es un punto muy importante por el cual el ingeniero encaja muy bien en todos los sectores. Es decir, muchas veces asociamos a que el ingeniero tiene que estar en la industria o tiene que estar en una empresa de informática, por ejemplo, ¿no? En Google. Pero es que realmente el ingeniero se necesita en todos los sectores, en todas las empresas, en finanzas, incluso en legal, ¿no? Es decir, en bufete de abogados meten ahora ingenieros. ¿Y por qué? Porque es que en la carrera nos forman para estar resolviendo problemas en todo momento. Y como decía Sara, si a esa parte técnica luego tú eres capaz de incorporar muchos factores de soft skills, de habilidades personales, habilidades profesionales para poder comunicarte y poder estar en un entorno empresarial, pues realmente encajas en todos sitios, ¿no? Hay una parte importante que es la creatividad y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es, oye, yo voy a hacer algo, pero ¿qué riesgo tiene esto de que falle, de que se caiga el puente? Al fin y al cabo, el ingeniero tiene que siempre estar asumiendo el riesgo. Y relativo a la creatividad, me gustaría haceros la primera pregunta, ¿no? Y de hecho, si vamos ahora, si vamos al cuestionario y lanzamos la primera pregunta, no sé si podéis, acabo de lanzar una primera pregunta, la primera pregunta es esta que estáis viendo, vais a ver ahora en pantalla. Bueno, y lo que viene a decir la pregunta es si la ingeniería de la inteligencia artificial, no sé si lo podéis ver, no sé en qué punto estamos. Bueno, como no hay comunicación, yo me imagino que estáis respondiendo a la pregunta. Fenomenal, aquí está, de maravilla. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial me ayudará a ser más creativo, más productivo, mejor profesional? Se pueden responder varias preguntas, es decir, aquí podéis lanzar, porque podéis marcar las tres. Y bueno, espero un poquito, a ver, más creativo, 67, es decir, casi todo el mundo está diciendo que permite ser más creativo. Y eso es algo muy interesante. Yo hace pues muy poquitos meses, en noviembre, di una charla igual de inteligencia artificial, antes de que apareciera ChatGPT, y ahí está la clave de todo, ¿no? Y evidentemente la gente pensaba que la inteligencia artificial nunca iba a estar a la altura del ser humano, nunca iba a dar esos dotes o esas capacidades de creatividad, ¿no? Que siempre se vinculan o se asocian al ser humano. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y bueno, y lo estoy viendo
las respuestas, es que la inteligencia artificial, y lo estamos comprobando con ChatGPT, nos permite ser más creativos. Y es lo que está ocurriendo hoy en día en las empresas. A ver, parecía que había alguna variación, bueno, poca variación. Y es lo que tiene la inteligencia artificial, porque si leemos una definición de inteligencia artificial, perfectamente puede ser lo que aparece en pantalla, ¿no? Es decir, una inteligencia creada por el ser humano, evidentemente, capaz de realizar tareas de forma autónoma y que piense como un humano, que piense como un humano. Y justo eso mismo es lo que está pasando ahora mismo con ChatGPT. Bueno, antes de entrar en ChatGPT y en ver lo que ha impactado en la sociedad, la inteligencia artificial antes de noviembre, de diciembre, nosotros la veíamos como bueno, lo que estáis viendo ahí en la pantalla a través de las películas, ¿no? Todo muy futurista, vinculado mucho a los humanoides, sobre todo a robots, a elementos físicos. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que eso de la inteligencia artificial ha adentrado mucho en nuestras vidas, es decir, está en el día a día, está en nuestro uso, está presente en el colegio, en el instituto, en las empresas. Todo el mundo está empleando la inteligencia artificial. Por cierto, un detalle, no sé si habéis visto Free Guy, es del 2021, es una película muy chula, inteligencia artificial, que se desmarca del resto de pelis futuristas, es decir, futuristas desde el punto de vista de robots, porque justo toca uno de los dilemas muy importantes, la conciencia y la inteligencia artificial. ¿Cuándo la inteligencia artificial deja de ser un elemento tonto y puede incorporar su propia autonomía, su propia inteligencia y su propio pensamiento? Ya no hablamos de la conciencia, que es otro tema, pero para que me hagáis una idea y os motivéis para poder ver la película, Free Guy va de un NPC, de un juego, como puede ser Fortnite, que realmente llega un día y dice, yo quiero ser un personaje de verdad. Y deja de ser un NPC y se convierte en un personaje chulo, de acción, que es el protagonista del juego. Entonces, bueno, lo dejo ahí porque a mí la vi hace poco y me gustó mucho la peli. Voy a lanzar otra cuestión, ¿no? Otra cuestión acerca de ChatGPT, porque yo creo que si veis los iconos que están apareciendo en vuestra pantalla, yo creo que todos pues, están muy cercanos a vuestro día a día. Lo que no sé es si este de aquí, que voy a marcar, este de aquí, os resulta tan familiar. Ese es el icono de ChatGPT. Entonces, bueno, voy a lanzar otra segunda pregunta, porque sí me gustaría saber en qué punto está ChatGPT. Es decir, ¿habéis utilizado ChatGPT en algún momento? Y sí me gustaría saber quién de vosotros en la actualidad ha utilizado o está utilizando o sabe lo que es, porque, bueno, lo vamos a ver también a continuación. ChatGPT lo que está permitiendo es democratizar, es popularizar la inteligencia artificial. Antes la gente, cuando escuchaba hablar de inteligencia artificial, se limitaba únicamente a poner los ejemplos del coche autónomo de Google, de hablar de Alexa, de Siri, es decir, la inteligencia artificial de la aspiradora que tenemos en casa, algo muy cercano, pero la inteligencia artificial con ChatGPT ha generado un vuelco y no es para menos, no es para menos. Realmente, bueno, me produce mucha satisfacción ver cómo un 33% aproximadamente, es decir, terceras partes, se utiliza o se sabe lo que es, pero no se ha llegado a utilizar. Es decir, que hablar de un 66%, bueno, es impresionante. O sea, estoy bastante contento por ver los resultados, porque lo habéis utilizado alguna vez, se utiliza regularmente y bueno, y solamente un 10% no se sabe lo que es. O sea, que estamos en lo que yo suelo decir como los primeros centímetros de una ola de un tsunami. Es decir, la revolución que comentaba Sara, que va a venir ahora con la inteligencia artificial, yo creo que va a ser algo impresionante. Bueno, no me gustaría entrar en este debate, ¿no? De ¿se van a perder puestos de trabajo? Yo creo que se van a hacer mejores puestos de trabajo, van a aparecer nuevos puestos de trabajo. Y alrededor de inteligencia artificial realmente, pues fijaros lo que ha ocurrido, ¿no? Y se puede ver aquí. Este gráfico de aquí, que a mí me gusta mucho, esta figura, lo que viene a representar es con cuánto tiempo se consiguió 1 millón de usuarios en las diferentes plataformas o redes sociales. Por ejemplo, para llegar a 1 millón de usuarios en Twitter se necesitaron 2 años.
Para llegar a 1 millón de usuarios en Spotify se necesitaron 5 meses, en Instagram 2,5. Pero fijaros que para llegar a 1 millón de usuarios en ChatGPT solamente se necesitaron 5 días. Esto nos pone ya sobre la mesa que esta tecnología realmente ha producido un cambio. Y ese cambio indudablemente no se ha producido en un segmento de la población como pasaba con las redes sociales, Instagram, TikTok, ya ni os cuento, ¿no? LinkedIn tiene otro perfil. Lo que vemos aquí en esta figura es que esta tecnología de ChatGPT ha impactado en todo el mundo, es decir, en todas las edades. Fijaros que es impresionante el ver cómo ha utilizado ChatGPT un 5% de gente de más de 65 años. Y en un 9% de la gente que ha utilizado ChatGPT estaba en el rango de 45 a 64 años. Y aquí no aparece un detalle, no aparecéis todos vosotros que estáis por aquí. Y además, lo que acabo de ver en los resultados, en las encuestas, es que está perfectamente integrado en la sociedad. Es decir, una de las cosas importantes que tiene la inteligencia artificial y tiene la ingeniería de forma general es que se aplica a todos los sectores. Es decir, ¿en qué sector puedo estar yo aplicando mi inteligencia artificial? En todos, absolutamente en todos. Pero una de las cuestiones que os tocan más de cerca a vosotros es que fijaros que en esta otra encuesta que se hace, todo esto es muy actual, de enero de 2023, fijaros que educación es el segundo sector donde más se está aplicando la inteligencia artificial. Es decir, inteligencia artificial llevado a la generación de contenidos, por tanto, ChatGPT es un ejemplo de todo esto. Estáis utilizando mucha inteligencia artificial y se está utilizando mucho ChatGPT. Y no solamente vosotros, sino también nosotros, es decir, como profesores, es decir, yo soy profesor al fin y al cabo, como vuestros profesores que tenéis ahí en la sala, indudablemente tenemos problemas muchas veces de creatividad y queremos hacer un ejercicio, por ejemplo, de matemáticas o poner un examen de historia distinto a lo que solemos hacer y nos falta muchas veces creatividad y por eso lo utilizamos. ¿Dónde está nuestro reto como docentes? Un poco mensaje a vuestros profes en saber evaluarlos correctamente. Es decir, la inteligencia artificial tiene que formar parte de nuestras vidas porque ya es un hecho, lo estáis utilizando vosotros. Y desde luego, hay que cambiar los métodos docentes para evaluar otras disciplinas o otras capacidades más que disciplinas, es decir, otros skills. Tenemos que evaluar otras cosas. Ya no vale solamente el copiar y pegar porque la inteligencia artificial lo que está haciendo ahora mismo, la forma que está disruptiendo el modelo, el mercado, es que está generando contenidos. Esa es la clave de la inteligencia artificial. Es decir, nos encontramos ahora con una nueva inteligencia artificial capaz de generar contenidos. ¿En qué campos de la ingeniería se puede aplicar inteligencia artificial? Es decir, ahora un ingeniero, ¿hasta qué punto va a necesitar inteligencia artificial? Perdón. Pues bueno, como decía antes, tenemos los claros ejemplos de la inteligencia artificial del vehículo autónomo de Google, por ejemplo, que utiliza toda la inteligencia artificial para hacer la conducción autónoma, la conducción independiente. Pero es que las empresas, las industrias, cada vez está todo más automatizado y los propios robots, las propias máquinas ya incorporan inteligencia artificial para realizar mejor su trabajo, para comprobar si el tornillo está bien puesto, si la placa cumple con los mínimos de calidad. Si entramos en el mundo de la medicina, y por eso aparecen ahora otras carreras muy atractivas, como es la ingeniería biomédica, donde mezcla lo mejor de la ingeniería con el mundo de la medicina, es un campo por explorar. Y es un campo por explorar donde ambos sectores realmente tienen mucho que aportarse el uno al otro. Y la inteligencia artificial juega un papel importante. Un papel importante como asistente, como ayudante del doctor. Indudablemente no va a tomar decisiones, no va a decir en última instancia si una persona padece una enfermedad o en otra, pero sí ayuda muchísimo en gran medida al médico. Si analizamos otros sectores donde la inteligencia artificial puede jugar un gran papel, sin duda nos encontramos con sectores financieros. Ahora mismo, y ese es un campo que por suerte, por desgracia, está muy en manos de la inteligencia artificial, si alguien tiene que decir si se me concede un préstamo a mí cuando voy al banco, pues está en manos de robots, está en manos de la inteligencia artificial.
Y eso, pues bueno, hasta un grado está bien, es decir, en un punto de aplicación está bien que sea así, pero muchas veces se puede estar perdiendo el factor humano. Y eso pues, bueno, es una pena y eso es un reto que tiene la inteligencia artificial y se está trabajando en ello. Desde luego, si ahora se invierte en bolsas, se invierte en criptos, que habréis escuchado, pues esto ya todo lo hacen robots. Si yo voy a desarrollar código y hacer mis programas, ya lo hago con una máquina, luego con un agente de inteligencia artificial o con Copilot que me ayude. Es decir, ya el desarrollador de código no programa solo, necesita ayudas o tiene a su disposición ayudas que son como las ayudas que puede proporcionar la inteligencia artificial a cualquier puesto de trabajo que le va a permitir ser más eficiente y hacer mejor su trabajo, va a ser más productivo. Llegado a este punto, estamos terminando. Sí me gustaría mostrar unos ejemplillos, unos ejemplos que ya seguro que todos ya conocéis. Es decir, todos conocéis a Dalí, generador de imágenes, conocéis ChatGPT. Y con esto lo que quiero plasmar es que una de las cosas importantes y que ha sido el mayor cambio hasta ahora es que cuando tú solicitabas algo a través de la informática, a través de Google, tú solicitabas una información, te daba lo que existía, te daba lo que había. Ahora, cuando tú a través de inteligencia artificial solicitas un contenido, este puede ser generado. Y ahí está la gracia, ahí está la potencia. Es decir, esas imágenes no existen, estas imágenes se han generado gracias a la inteligencia artificial. Pues al igual que se generan imágenes con inteligencia artificial, se generan vídeos a través de texto, se generan, fijaros, un ejemplo de cómo un texto a través de un Bienvenido al grado vídeo en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial de la Escuela. es capaz de hacer presentaciones que muchas veces ya surgen dilemas. Oye, ¿y por qué tengo que tener una persona para que cuente un discurso si la inteligencia artificial está a un nivel muy alto? Desde el punto de vista de creatividad, ¿realmente yo puedo ser creativo o puedo pedir como profesor, o por ejemplo, que me diseñe una actividad a ChatGPT para trabajar con la psicomotricidad con chicos de 5 años? ¿O me puedes ayudar a desarrollar código? Por tanto, estamos en un punto impresionante. Os voy a mostrar ahora unos ejemplos. Estos son unas aplicaciones que tenéis disponibles todas para probar, que son, bueno, un ejemplo de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Bueno, al igual que conocéis seguramente Dalí como generador de imágenes, tenemos Midjourney, que da un paso más, es decir, es una evolución de Dalí y permite generar imágenes de este calibre, o sea, imágenes que nunca nos imaginaríamos que podría generar una máquina. Entonces, esas imágenes no existen, están generadas por máquina. Si os fijáis en la calidad de cómo están diseñadas y cómo se componen, es a la altura del mejor creativo diseñador. Si, por ejemplo, nos vamos a esta aplicación, Runway, vemos cosas ya alucinantes. Vemos cosas de generación de imágenes, fenomenal, que está muy bien. Pero claro, como se trata de generar contenidos, fijaros que puede hacer generación de contenidos infinitos. Es decir, le damos una imagen base, que es la principal, la central, la del personaje central, y él automáticamente va a generar un contexto alrededor. Va a generar lo que se dice, bueno, se llama como contexto infinito. Sí me gustaría mostrar otro ejemplo, y ya con esto termino, de, por ejemplo, teniendo un vídeo, a partir de un vídeo, cómo somos capaces de eliminar información. Y esto se hace cuestión bueno, de segundos, ¿no? No tenemos que hacer un gran proceso de la imagen. Entonces, bueno, lo que he querido mostrar con estos ejemplos y con estas aplicaciones es que estamos solamente en el principio de la ola, y esto va a pasar a nivel de estudios, es decir, a nivel de estudios, nosotros, por ejemplo, como Escuela de Ingeniería, como ICAI, pues teníamos unos estudios de Ingeniería Industrial, de Ingeniería de Telecomunicación, y ahora estamos pivotando hacia unos estudios que se adapten más a las necesidades del mercado. Por ejemplo, hemos sacado el grado que decía en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, porque esto solamente es el principio y está ocurriendo en un plazo muy corto de tiempo. Bueno, con esto voy a dejar de compartir la pantalla porque creo que estoy ya en tiempo, ¿verdad? A ver si fenomenal.
Muchas gracias, David. Mientras formuláis vuestras preguntas, un breve resumen de lo que David nos ha contado. Me quedo con imaginación, me quedo con tsunami de la inteligencia artificial, disruptivo, pero también factor humano, juicio crítico y resolución de problemas. Es decir, siempre el factor humano va a estar ahí. Las escuelas de ingeniería nos enseñan a resolver problemas, eso es una realidad, a no tener miedo, a poderte enfrentar con cualquier asunto que se te ponga por delante. Y yo creo que eso es un factor muy positivo. Todo tiene solución. Bueno, ¿quién se anima a formular la primera pregunta? Dos posibilidades, o está todo muy claro y ya habéis aprendido y ya habéis tomado la decisión de hacer ingeniería o, o lo estáis pensando, estáis viendo. Bueno, son procesos que hay tiempo, siempre hay tiempo para todo. Las ingenierías también ya se ha demostrado también aquí ya que son transversales, o sea que no hay que tener miedo. Puedes empezar por una y acabar en otra, o puedes pensar en un trabajo y terminar en otro, puedes pensar en hacerlo todo en Madrid o puedes, bueno, ya puedes elegir cualquier ciudad o cualquier capital de España. En fin. A ver quién se anima. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tengo aquí un alumno, no le vemos porque le da un poquillo de vergüenza, pero quiere hacer una pregunta. Venga, ¿te oye? Sí, nos oye, Sí, ¿verdad? se oye perfectamente. Fenomenal, venga. En ingeniería informática también está programación y todo. Pregunta en las ramas de ingeniería informática, habla de programación y todo esto. ¿Hay programación también? Claro. Sí, sí. Es fundamental. Es lo que más se ve. Vale. Básicamente. Perfecto. Sí. Bueno, por un interesado, por ejemplo. Bueno, lo de la inteligencia artificial por aquí, ¿saben de qué va? Un par de alumnos la han usado un poco más, la mayoría, poquísimo, y algunos nada de nada. Pero creo que nos ha entusiasmado un montón, ¿verdad? No sé, algunos un poco escéptico también. Mi pregunta es, ¿hasta dónde es capaz de llegar la inteligencia artificial? ¿Tiene límites? ¿Habrá alguien que ponga límites? David. Bueno, pues habrá alguien que ponga límites, seguro, ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Seguramente muy en breve se va a regular, va a haber una regulación. Y al igual que hay regulaciones en otros sectores, habrá una regulación sin duda para la inteligencia artificial. ¿Y dónde puede llegar? Yo ya no me mojo, porque viendo lo que ha pasado, en estos 4 últimos meses, esto yo creo que es una revolución, es algo, una progresión exponencial que no sabemos muy bien dónde parar, y el ejemplo lo tenemos con ChatGPT. Entonces, bueno, la barrera va a estar en la parte ética, la parte humana, dónde está el ser humano, dónde está el robot, la máquina, y aunque parezca de película, estamos muy cerca de ese punto, de tener que discernir, tener que valorar qué elementos, qué cosas, qué decisiones las tendremos que tomar los humanos y qué decisiones las máquinas. Y de hecho, ahora tenemos un problema con ChatGPT y se está prohibiendo ya en países por la pertenencia de la información. Es decir, ChatGPT está generando información, está generando algo, un valor, pero los datos son nuestros, o los datos son de mucha gente. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Quizás más legal, no tanto ético, pero desde luego los próximos problemas serán éticos. Y está ocurriendo ahora con los bancos, está ocurriendo con muchas decisiones que se toman. Sesgos. Ahí es clave entrar. Y bueno, pero de hecho, la inteligencia artificial está mejorando y está aprendiendo de esos sesgos. Bueno, no me quiero enrollar más, por si nos preguntas. Sí. ¿Alguna pregunta más? Hay un par de preguntas en el chat, Pedro. Ah, sí, perdona, que es que esto de quitarse las gafas tiene un riesgo, ¿eh?
Hay 3 preguntas. La primera del Colegio Estela Maris. ¿Se podría crear una inteligencia artificial que a su vez y por sí misma genere otras inteligencias artificiales? Realizar el riesgo, en definitiva. A ver, David. Y de eso va la película de Free Guy, un poco va en esa línea. Es decir, cómo la inteligencia artificial es capaz de pensar por sí misma y ella decide que se ha cansado de ser un jugador de segundo plano, un NPC, y quiere ser un jugador de verdad. Y vamos a llegar a ese punto, desde luego. Muy bien. Ya ha respondido a la segunda parte de alguna manera, que es por qué algunos organismos dicen que hay que parar en este momento la inteligencia artificial. Sí. Bueno, pues. Sí, y luego comenta, el Colegio Trilema de Pilar comenta que hay herramientas que son capaces de detectar cuando los contenidos son generados por la IA. Eso ya está fallando. Con GPT-4 ya no se puede detectar. Hay varias herramientas de cero IA, hay como 3 herramientas de referencia, pero ya están fallando con ChatGPT-4. No son capaces de discernir si el contenido es automáticamente generado por la IA o es humano. Entonces, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado saber cuándo se ha generado por la IA. Y Jesús Arévalo, buenos días. ¿Existe legislación actual para la regulación de la inteligencia artificial? Pues normalmente la regulación siempre va por detrás de la tecnología, a veces es al revés. No queda más remedio, o sea, hay que saber, hay que entender, hay que conocer, hay que tener elementos de juicio para poderlo regular. Ahora eso está ocurriendo en el sector financiero. El sector financiero está regulado y los algoritmos ahora ya se exigen que sean explicables. Los algoritmos de concesión de crédito, por ejemplo, ya ha habido mucho sesgo. Entonces, ya se está entrando ahí. Muy bien, pues yo creo que si queremos ser precisos y exactos, debemos de iniciar pues ya la retirada. Espero que haya sido satisfactorio para todos vosotros y vosotras estas intervenciones, este interés por fomentar la ingeniería. Y la lástima es no haber tenido la herramienta que tenía David al principio para medir, haberla puesto para los que estaban dispuestos a seguir a futuro con la ingeniería y hacer una evaluación final. Pero bueno, eso también poner de vuestra parte. Hay factor humano, como hemos dicho, más allá de la inteligencia artificial. No sé si Antonio, ¿quieres decir algo? Son las 12:59. Sí, únicamente, y muy importante, daros las gracias a todos, a ti, y Pedro, a David, a Sara y a todos los alumnos que han participado, a los profesores, daros las gracias por participar en esta videoconferencia que, como has dicho, desde el Instituto de Ingeniería de España lo que se pretende es fomentar las vocaciones que son escasas y sobre todo son más escasas aún en el sector femenino, vocaciones hacia la ingeniería. La ingeniería es más importante y más potente de lo que pueden parecer tornillos, de lo que pueden parecer máquinas. Es muy importante en el desarrollo de la humanidad el peso que puede tener la ingeniería. Y muchísimas gracias. Pues nada, Gracias a vosotros. hasta pronto. Venga, Hasta pronto. gracias a Muchísimas todos. gracias. Hasta luego. Saludos. Adiós.